cómo sacar o cómo reproducir aves de tal modo que obtengamos o lleguemos al resultado de los 5 octavos y 3 octavos. Generalmente, hablar de genética, de apareamientos, pero sobre todo plantear una estrategia para lograrlo es lo más complicado. Y más cuando conocemos tanto que al final terminamos no entendiendo nada. Vamos a ver y a explicar hoy cómo podemos lograr y obtener un 5 octavos. Cómo llegar a ese resultado siempre y cuando tengamos un método o una estrategia para poder llegar ahí. Así que empecemos. La pregunta con la que empezaremos el día de hoy es la siguiente. ¿Ustedes cómo prefieren o qué resultado prefieren obtener? ¿Un cuarto y 3 cuartos? ¿O 5 octavos y 3 octavos? Por aquí espero sus comentarios. Por aquí espero sus respuestas, sus aportaciones. Ya saben, con la finalidad de retroalimentarnos todos unos con otros. Muy bien, entonces empecemos con el tema. Como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es una previa selección de reproductores. A partir de aquí, vamos a entender que todo es derivar y derivar. ¿Y qué es una derivada? Pues bien, es partir de un producto original y posteriormente irlo reduciendo a una mínima expresión. ¿Y cómo aplica biológicamente hablando? Porque estoy hablando de matemáticas. Pues bien, si partimos de que tenemos dos reproductores y al momento de reproducirlos o aparearlos, ambos reproductores están aportando su mitad y su mitad. Esto es desde como lo entendemos de una forma sencilla, pero en contexto general y en total y completa teoría, realmente ambos individuos están aportando su 100%. Ya en la reestructuración, en el reacomodo, o como quiera que lo llamemos, es donde vemos que ya la biología, la naturaleza, es tan perfecta porque se encarga simplemente de reacomodar todo ese 100% que ambos aportaron. De tal manera que nosotros lógicamente decimos, es que el reproductor y la reproductora aportaron su 50%, pero no, realmente aportan todo, su 100%. Ya en la reconstitución, pues creemos, imaginamos y suponemos que ambos pusieron su mitad mitad. Y así es como nosotros concebimos estas aves. Entonces vamos a partir de esta idea para poderlo explicar. Pero no hay que perder de vista todo el contexto de donde realmente ellos aportan un 100 y un 100 para que futuramente en la recomposición o en la reestructuración o en el reacomodo de genes, estas aves puedan verse como las esperamos. Y más que nada, podamos entender que son un 50-50 a como nosotros lo comprendemos y que sea más fácil de entender y de explicar. Una vez que obtuvimos la primera parvada o la primera generación de estos dos reproductores iniciales, vamos a entender que esta primera generación, a manera de poderlo explicar más fácil, son mitad y mitad. Es decir, son 50% genes del reproductor y 50% genes de la reproductora. Hasta aquí vamos bien. Posteriormente, como ya vimos, aquí vamos a un medio y a un medio, o mitad y mitad.
Entonces, ¿qué esperamos en la siguiente reproducción? Esperamos, como lo dije inicialmente, derivar o hacer un producto más pequeño. Entonces, de aquí hacemos la estrategia que ya todo mundo conocemos, que ya todo mundo sabemos. Seleccionamos un reproductor y una reproductora, es decir, hijos de los reproductores iniciales, los cuales vamos a pasar posteriormente a cruzar o a reproducir con sus progenitores. La primera hembra que ya seleccionamos por las condiciones, características o cualidades que cada quien tenga y se hayan fijado, esa será nuestra selección. Posteriormente de aquí lo reprodujimos con su padre o con su reproductor original o inicial. Mismo caso con un pollo que hayamos seleccionado por las cualidades, características que ustedes gusten. Se reproduce con su madre, con la reproductora inicial, como quieran llamarle. Y posteriormente de aquí vamos a obtener una segunda generación. ¿Por qué es tan importante mencionar esto? Porque de aquí, como ya vimos, pasó primera, pasó la segunda. En la segunda tiene que haber un menos grado de concentración de genes del reproductor opuesto. Es decir, en el caso de la gallina, cuando estamos apareando con su hijo, ya la concentración de los genes del gallo reproductor inicial pasarán a ser a un 25%. Esto lo estamos hablando desde el punto de vista matemático, porque genéticamente mencionándolo, realmente no tenemos la certeza de que así sea. Puede ser, biológicamente hablando, que sea una mayor cantidad. Pudiera ser que inclusive tuviera hasta más, pero como son genes que no podemos estar contabilizando uno por uno porque no tenemos la forma de hacerlo, y si lo hubiera, son estudios muy, pero muy complicados, y no solamente eso, sino costosos. Nos vamos desde el punto básico de las matemáticas, de donde estamos diciendo que es un cuarto perteneciente a la genética del reproductor inicial o 25% perteneciente a la genética del reproductor inicial y el otro 75% corresponden a la hembra inicial. Es lo que nos daría como resultado un 3 cuartos. Y aquí, en este punto, es el punto crítico. ¿Por qué? Porque van a existir dos alternativas para poder llegar al resultado final, el cual es obtener aves a 5 octavos y 3 octavos. Tomando este punto como punto crítico, vamos a ser cuidadosos con la explicación, más que nada meticulosos, porque aquí es estrategia más que nada. Vamos a verlo así. Muchos dicen o explican que para poder llegar al 5 octavos es necesario tomar un reproductor o bueno, seleccionar un futuro reproductor de esta segunda generación, a la cual vamos a nombrarla 3 cuartos. Posteriormente lo van a reproducir nuevamente con el reproductor inicial. Lógicamente sabemos que al hacer esto vamos a obtener un octavo y 7 octavos. Eso lo sabemos porque se supone y estamos haciéndolo de este modo que estamos reproduciéndolo con los, valga la redundancia, reproductores iniciales. Por lo tanto, la concentración de genes del reproductor inicial tiene que ser mayor y nos tendría que dar como resultado lo que estamos diciendo ahora, un 7 octavos y un octavo. Pero luego es aquí donde muchos se van con una falacia narrativa mal hecha. Sobre todo es donde muestran el nivel
de comprensión matemático que no existe. Toman al individuo de segunda generación que viene siendo un 3/4 para posteriormente reproducirlo con el reproductor inicial, el cual vendría siendo un entero. Esto desde el punto de vista matemático, que es fracciones. Entonces, lo vamos a pasar a un denominador común, que sería octavos. De aquí vamos a partir que esos 3/4 se convierten en 6/8 y lo vamos a sumar o agregar al 8/8 que vendría siendo el 1 entero o el reproductor inicial, que para ser más claros quedaría de la siguiente manera. Y esto como ejemplo solamente. Estaríamos hablando de que esos 3/4 y 1/4 son aves que, digámoslo así, son 3/4 Kelso y son 1/4 Hatch. Y el reproductor inicial o reproductor inicial con la que se va a parear sería la Hatch. Por lo tanto, pasaría a ser 8/8 Hatch. Y aquí el error o la falacia está en que van bajo el supuesto de que al momento de reproducir esos 6/8 y esos 2/8 que ya mencionamos que va a tener nuestra ave de segunda generación, se van a ir por mitad a sumarse al entero que es el reproductor inicial. Por lo tanto, se maneja que sumamos 3/8 más 1/8 de Hatch más 4/8 del Hatch del reproductor inicial, lo que nos daría un 3/8 Kelso más el 1/8 que está aportando más los 4/8 del reproductor inicial serían 5/8. Así es como se maneja esta información malinterpretada. ¿Por qué digo malinterpretada? Pues porque matemáticamente no funciona así. Realmente no es así. Y porque durante mucho tiempo lo hemos hecho de esta manera y sabemos que realmente lo que se obtiene de aquí es 1/8 y 7/8, no del otro modo. Para realmente poder llegar al ave deseada de 5/8 y 3/8, matemáticamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente: tomar esa ave que es nuestro 3/4, que es el de segunda generación, y posteriormente reproducirlo con un ave de primera generación, que son los un mitad y un mitad. De aquí, matemáticamente, está correcto, entonces que vamos a alcanzar el 5/8 y 3/8. ¿Y cuál es la mayor cantidad de genes dominantes aquí? Pues ya dependerá del lado hacia el que estemos haciendo la reproducción. Por ejemplo, si de segunda generación estamos tomando un gallo y de primera generación pues lo tendríamos que reproducir obviamente con una gallina, entonces su mayor cantidad genética va cargada hacia el lado del gallo. Y así sucesivamente. O sea, me refiero ya sea que lo hagamos hacia el lado del gallo o de la gallina. Este método de apareamiento o de cruzamiento nos es beneficioso para poder obtener aves de mejor calidad. También es uno de los principios básicos para poder establecer una línea a partir de la reproducción o el apareamiento de dos familias diferentes de aves. De este modo es como lograremos iniciar o dar paso a un cimiento fuerte para construir o dar pie a una nueva familia de aves. Pero bueno, eso lo podremos explicar más a fondo. Igual, nuevamente repetimos la pregunta inicial. ¿Ustedes con qué porcentaje prefieren sus aves? ¿A un cuarto, a un medio, a un octavo? ¿Cómo es que ustedes prefieren
mantener o cruzar sus aves. Por aquí los invito a que compartan sus comentarios, que dejen sus experiencias y de mi parte sería todo. Espero que esta información les sea de ayuda, les haya sido de utilidad. Me despido de ustedes, su amigo y servidor, el ingeniero Rogelio Soto.